Imagina Estados Unidos a mediados de la década de 1970, en una época marcada por cambios sociales, crecimiento urbano y una transformación profunda en la vida cotidiana de millones de personas. Las ciudades se expandían hacia los suburbios, donde miles de familias buscaban un entorno más tranquilo, lejos del ruido y la densidad de los centros urbanos. En esos barrios residenciales surgían nuevas comunidades, calles tranquilas, jardines cuidados y vecinos que se conocían entre sí. Eran lugares donde muchas personas creían haber encontrado seguridad y estabilidad, pero incluso en esos entornos aparentemente pacíficos podían desarrollarse historias oscuras que nadie imaginaba. Historias que con el tiempo obligarían a replantear muchas ideas sobre la naturaleza humana y sobre cómo funcionan las investigaciones criminales. Una de esas historias es la de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Su infancia estuvo marcada por una relación complicada con su padre, quien, según testimonios familiares, tenía un carácter fuerte y exigente. Durante su juventud, Gacy intentó integrarse en la vida social y laboral como cualquier otro joven de su época. Trabajó en distintos empleos y buscó construir una carrera dentro del mundo empresarial. En la década de 1960 se trasladó al estado de Iowa, donde comenzó a trabajar en el negocio de restaurantes. Allí logró cierta estabilidad laboral y se involucró en actividades comunitarias. También participó en organizaciones sociales locales y en eventos políticos. Para muchos conocidos de aquella época, Gacy parecía ser una persona activa dentro de la comunidad. Sin embargo, su vida dio un giro cuando fue acusado de un delito grave en Iowa a finales de los años 60. Tras ser condenado, cumplió una pena de prisión. Durante ese periodo escribió cartas y expresó su deseo de reconstruir su vida una vez recuperara la libertad. Después de cumplir su condena, regresó al área de Chicago a principios de la década de 1970. Allí comenzó nuevamente a trabajar en el sector de la construcción. Con el tiempo creó su propia empresa relacionada con reformas y trabajos de mantenimiento. Este negocio le permitió establecer contactos y contratar trabajadores ocasionales para distintos proyectos. Durante esos años, también participaba en eventos sociales y comunitarios. Una de las actividades que más llamaba la atención de sus vecinos era su participación en fiestas infantiles disfrazado de payaso. Había creado un personaje llamado Pogo the Clown. Este personaje aparecía en cumpleaños, eventos comunitarios y celebraciones locales. Para muchas personas del barrio era simplemente un entretenimiento para los niños. Sin embargo, con el paso de los años, esa imagen quedaría asociada a una historia mucho más compleja. A mediados de los años 70, comenzaron a registrarse desapariciones de jóvenes en el área de Chicago y sus suburbios. En muchos casos, se trataba de adolescentes o jóvenes adultos que habían sido vistos por última vez en distintas circunstancias cotidianas. Al principio, las autoridades no encontraron conexiones claras entre estos casos. Las desapariciones se investigaban individualmente. Las familias denunciaban los hechos y los investigadores intentaban reconstruir los últimos movimientos de las personas desaparecidas. Pero en aquella época, las herramientas tecnológicas disponibles eran limitadas. No existían bases de datos nacionales unificadas de personas desaparecidas. Las investigaciones dependían en gran medida de testimonios, archivos locales y análisis manual de información. Con el tiempo, algunos investigadores comenzaron a notar patrones que llamaban la atención. Las desapariciones ocurrían dentro de una misma región geográfica, y muchas de las víctimas eran jóvenes que trabajaban o buscaban empleo. Uno de los casos que finalmente llevó a la policía a concentrar su atención en John Wayne Gacy ocurrió en diciembre de 1978. Un adolescente llamado Robert Piest desapareció después de salir de su trabajo en una farmacia. Testigos indicaron que había hablado con un hombre que le ofrecía trabajo en una empresa de construcción. La investigación policial siguió esa pista. Los detectives descubrieron que la empresa mencionada pertenecía a John Wayne Gacy. Este hecho despertó sospechas y llevó a las autoridades a comenzar una vigilancia más detallada. Durante las semanas siguientes, los investigadores recopilaron información, entrevistaron testigos y analizaron los movimientos del sospechoso. Finalmente obtuvieron una orden judicial para registrar su vivienda en Des Plaines,
Illinois. Ese registro iniciaría una investigación que conmocionaría al país. Equipos policiales comenzaron a examinar cuidadosamente la propiedad. Los detectives recopilaron evidencias y continuaron ampliando la investigación hacia otros casos de desaparición que habían ocurrido en años anteriores. El caso creció rápidamente en magnitud. Equipos de investigadores, técnicos forenses y especialistas comenzaron a trabajar juntos para reconstruir lo ocurrido. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso con gran intensidad. Periódicos, televisión y radio informaban diariamente sobre los avances de la investigación. La atención pública aumentó a medida que se conocían nuevos detalles. Finalmente, el caso llegó a juicio en 1980. El proceso judicial fue largo y complejo. Durante las audiencias se presentaron testimonios de investigadores, expertos forenses y especialistas en psicología criminal. Los fiscales expusieron las pruebas recopiladas durante la investigación. El juicio atrajo una enorme atención mediática y fue seguido por personas de todo el país. Tras semanas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. La sentencia marcó el final del proceso judicial principal, pero el impacto social del caso continuó durante décadas. El caso de John Wayne Gacy tuvo un efecto profundo en el desarrollo de la criminología moderna. Las autoridades comenzaron a revisar muchos procedimientos relacionados con la investigación de desapariciones. Se fortalecieron las bases de datos de personas desaparecidas. Se mejoraron las técnicas de identificación forense y se desarrollaron métodos más avanzados de perfilación criminal. La perfilación criminal es una herramienta que permite a los investigadores analizar patrones de comportamiento para identificar posibles sospechosos. Este tipo de análisis se convirtió en una herramienta fundamental para muchas agencias policiales. Además, el caso también impulsó un mayor interés en el estudio del comportamiento humano desde una perspectiva psicológica. Universidades y centros de investigación comenzaron a analizar casos similares para comprender mejor cómo se desarrollan ciertas conductas extremas. Estos estudios han contribuido a mejorar la comprensión científica de factores como la personalidad antisocial, los trastornos psicológicos y las dinámicas sociales que pueden influir en el comportamiento humano. Hoy, décadas después, el caso sigue siendo estudiado por criminólogos, sociólogos y psicólogos, no solo como un episodio criminal, sino como un ejemplo de cómo la investigación científica y la cooperación institucional pueden ayudar a comprender fenómenos complejos. La historia también recuerda algo importante sobre la sociedad: la necesidad de fortalecer los sistemas de prevención, apoyo comunitario y detección temprana de señales de riesgo. Comprender estos casos no significa glorificar el crimen, significa aprender de ellos. Aprender cómo mejorar las instituciones, cómo fortalecer la cooperación entre autoridades y cómo proteger mejor a las comunidades. La historia de John Wayne Gacy se convirtió en uno de los casos más estudiados dentro de la criminología moderna. Un caso que transformó métodos de investigación, impulsó avances en la ciencia forense y generó debates profundos sobre la naturaleza del comportamiento humano. Porque cada caso estudiado aporta conocimiento, y ese conocimiento puede ayudar a construir sociedades más preparadas para detectar riesgos, proteger a las personas y comprender mejor las complejidades de la mente humana.